dirá Peter. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Bueno, me han dicho que debo hablar de los estudios de representación de Eurofound. Solo muy pocas palabras. Primero, quiero decir algo en relación a Eurofound, la Fundación Europea que se ocupa de las condiciones de vida y de trabajo de los empleados. Y lo que hacemos también es proporcionar un estímulo para relación al concepto de representación. Y después os voy a presentar unos estudios como hizo Rómez y a lo mejor después podemos hablar de cómo se pueden utilizar esos estudios de representación de la Fundación Europea. Esas son las tres partes de mi ponencia, Eurofound, lo que quiere decir representación y cómo funcionan esos estudios. La Fundación Europea es una organización europea que se creó en el 1975. El año siguiente, Irlanda también se junta a la Unión Europea. Tenemos un equipo de 115 personas, un presupuesto de 20,5 millones. Bueno, bueno, este sector que está así, decimos, dividido, es un sector complicado. No siempre nos entendemos o tenemos una visión común, sobre todo por lo que se refiere a los empleadores o también los sindicatos. Tenemos un consejo de gobierno y en cada uno de esos 28 países una persona del sindicato, una persona de representación de los patrones y otra persona que representa el Ministerio de Trabajo. Y también tenemos otras personas de OCDE, un pequeño Parlamento Europeo, diría yo. Nuestro programa es muy complejo. Eso quiere decir que muchas ideas positivas de vez en cuando no se desarrollan porque tenemos mucho trabajo. Debemos presentar unos informes de lo que hacemos. Los consultores deben indicar lo que han hecho durante su trabajo. Uno de los ministerios también deben aclarar lo que hacen, así que todos esos consejos de administración se ocupan de nuestro programa de trabajo, filtran y deciden lo que podemos hacer antes de publicar estos informes. Bueno, nuestra experiencia se fija en el análisis de los cambios que tienen lugar y intentamos entender cómo se pueden condividir y comunicar cada vez. Claro, debemos respetar las tres perspectivas, la perspectiva del gobierno, de los empleadores y de los sindicatos. Si queréis tener más información en relación a eso, podéis echar un vistazo a estas investigaciones que se han hecho, que una la hizo la comisión de los CES
la otra la hizo esas otras dos comisiones europeas, y yo creo que EIRO es muy, muy interesante porque tiene un perfil industrial y después tenemos también ERM, que es muy importante porque habla de las reestructuraciones, sobre todo en las empresas multinacionales en sectores específicos. Así, en nuestro sindicato, además de eso, nosotros intentamos también comparar los informes analíticos. También desarrollamos unos cuestionarios en relación a temas específicos que enviamos a nuestro correspondiente nacional en cada Estado miembro, y después él tiene que contestarnos, y después de esto creamos un informe. También nos ocupamos de hacer casos de estudio. Y tenemos un proyecto muy, muy significativo a nivel europeo que estamos desarrollando desde hace un año. Para terminar esta ponencia, yo creo que sea importante saber que tenemos 3 unidades de investigación a las que trabajamos. La primera se ocupa de las condiciones de vida, la calidad de la vida. La segunda se ocupa del empleo y de los cambios, las reestructuraciones, una perspectiva macroeconómica. Y la otra se ocupa de las condiciones laborales y también de las relaciones industriales. Y quiero también hablar de un proyecto de nuestro sector que os puede proporcionar una idea de lo que hacemos. También hacemos de las investigaciones detalladas. Ese es un proyecto que es posible porque nosotros hemos buscado y encontrado unos socios. Se hacen esos pedidos a otros sindicatos y se le pide que hagan ese estudio con nosotros. Y de momento, por ejemplo, yo me ocupo de una investigación en el sector del acero y con otros sindicatos y empresas que trabajan en este sector. Y en base a este caso de estudio, a lo mejor vamos a desarrollar unas líneas unas líneas guías que nos pueden ayudar. Bueno, nosotros también tenemos otra idea de un proyecto que queremos integrar a nivel europeo. Y sería un programa de 4 años, y así que empezaría en el 2013 y terminaría en el 2016. Y el programa ya lo tenemos, y si queréis proponer otros programas, bienvenidos. Espero que quede claro lo que hacemos y lo que podemos hacer como cooperación, y de esa forma podéis ver cómo trabajamos. Y claro, si tenéis buenas ideas que podemos actuar juntos, bueno, seáis los bienvenidos, podéis proponernos esas ideas, y aunque no sea fácil realizarlas, bueno, podemos intentarlo. Y claro, todos los datos están disponibles en línea, podéis encontrarlos aquí y podéis hacer con esos datos todo lo que queréis. Y con eso llego a los últimos 2 trabajos que yo he hecho. Uno se ocupa de representación y, como decía al principio, ¿qué puede decir eso? En términos estadísticos tenemos este concepto de representatividad, decimos, que se refiere a definir de manera muy, muy profundizada, detallada, las características de un grupo, cómo se refleja sobre un grupo más reducido que se puede utilizar como prueba. Decimos, es una pregunta estadística, y
En términos políticos, se refiere a las características de la democracia social. Por un lado tenemos a los representantes políticos y por otro lado tenemos la participación directa, pero si hay una democracia representativa, claro que hay unos representantes que se eligen, que representan un grupo de personas. Podemos decir cómo la representación puede desarrollar la capacidad de negociación. Bueno, yo tengo una idea que saqué de Edmund Burke, que desarrolló hace mucho tiempo y dice que el deber de la representación no es la de expresar los deseos de los electores, sino utilizarla como una manera de juzgar. Así que el liderazgo es muy importante por lo que se refiere a la consultación y estos conceptos de representación es muy importante. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de socios sociales? Si echamos un vistazo a los diferentes países, podemos ver que es una precondición en muchos países que se refiere al debate social. Y sí, pero miramos, por ejemplo, a los consejos de trabajo, vemos que es un proceso de elección de los representantes. Y en unos países a la posibilidad también de negociar unos convenios colectivos para crear un número de representantes en unas cuantas empresas y con unos afiliados de los sindicatos y estos convenios son bastante limitantes, decimos obligatorios, hay que aplicarlos después, como por ejemplo pasa en Alemania. En Alemania y en otros países hay unos criterios mínimos que deben ser respetados para que se tenga un nivel adecuado de representación. Y ahora hablaré del estudio REP que hemos realizado nosotros. Para nosotros es un problema de la Comisión Europea. La Comisión Europea tuvo que hacer este estudio REP porque el artículo 1, de la Comisión del 20 de mayo de 1998 dijo que es muy importante, es crucial durante las negociaciones llegar a unos acuerdos que puedan ayudar sobre todo los trabajadores que trabajan en sectores muy difíciles como el sector químico, porque los trabajadores deben saber lo que se va a hacer en esta empresa y hay que explicarle todo lo que se hace. Así es muy importante que las partes sociales sean invitadas para debatir las cuestiones más delicadas de esos sectores específicos. De eso se ocupa el estudio REP. Sí. Por ejemplo, en otros sectores como el sector del vidrio, a donde todavía no se ha creado este organismo, es ¿qué se puede hacer? Se puede dialogar, debatir con los representantes a los sindicatos en Bruselas para ver si se puede crear un diálogo social y crear una representación, por ejemplo, a nivel europeo. Y, en fin, un punto muy importante, por ejemplo, en el sector de comercio, claro que hay, no sé, 41, 51 sectores que tienen esos comités, pero se puede crear como un acuerdo entre todos esos comités, un acuerdo colectivo
Y la Comisión puede proponer al Consejo y al Parlamento Europeo este acuerdo para que acepte el texto de ese acuerdo y de esta manera se vuelve en una directiva europea. Y a este punto las personas que están ahí no pueden cambiar ni una palabra de este acuerdo. Tampoco el Consejo de los Ministros puede cambiar algo si las partes sociales ya lo han firmado y lo han decidido todos juntos. Así que es muy importante, porque es algo que ya han establecido todos los gobiernos de esos países europeos. Eso es diálogo social y una manera de legislar el poder para llegar a un acuerdo que sea un acuerdo aplicable en todos los países. Y claro que es importante tener un nivel de representación para que se hable de los problemas que existen, sobre todo en sectores muy delicados. Esas son todas las fases que hemos hecho de nuestra metodología. ¿Cómo lo hacemos? Primero intentamos establecer la base, decimos, de lo que queremos hacer y cómo lo hacemos. Definimos qué es nuestro objetivo, el objetivo de un sector específico. Tenemos unos códigos, por ejemplo, ahora me ocupo de un estudio REP en el sector químico que podemos individuar con un código como 20 o 21, no me acuerdo. Parece algo muy técnico, pero tiene una sensibilidad política, porque para los sindicatos, por ejemplo, esa definición de los sectores químicos, bueno, no significaba nada, era algo industrial, decimos, son solo códigos 20, 21, 22. Para ellos no tenían ningún problema, pero para los empleadores sí, porque ellos querían que nosotros nos dirigiésemos solo al 2021, no al código 22, porque en unos sectores no están organizados. Y eso quiere decir que hay también asociaciones de patrones que se ocupan, como el 22, el código 22 está conectado con el sector del plástico. En unos países este sector no se incluye en el sector químico, está separado. Y bueno, cuando todos estamos de acuerdo, enviamos un cuestionario a nuestro representante social que intentará recopilar los datos. Ponemos después todos los datos juntos, los averiguamos y vemos si son correctos, claro. Y todos los sindicatos, las organizaciones de sindicatos averiguan si el número de los empleadores, de los empleados del sector es un número adecuado. Intentan averiguar también los contratos, la representación, los convenios colectivos que existen y después publican todos esos datos en una página web. ¿Cómo evaluamos la representatividad de estas organizaciones? Bueno, tenemos dos tipos de enfoque, un enfoque top-down y un enfoque bottom-up, de arriba abajo y de abajo arriba. Por ejemplo, por lo que se refiere al sector industrial, hemos utilizado este enfoque top-down, de arriba abajo. En el sector del turismo, por ejemplo, hemos utilizado un enfoque bottom-up. Y bueno, hay otras personas que fueron involucradas en este trabajo en el turismo y pueden proporcionar muchos más datos, saben más que yo. Pero bueno,
En general, tenemos una representante que habla, decimos, con las organizaciones y ese representante existe en el enfoque top-down. Bueno, por lo que se refiere a el enfoque bottom-up, en cambio, intentamos analizar más en detalle los problemas relacionados con los convenios colectivos y a lo mejor puede pasar que nos damos cuenta que hay unos sindicatos que se organizan en este sector de que nos ocupamos y que se ocupan también de negociación colectiva en este país, en el país del que estamos hablando y que también están implicadas a nivel europeo, por ejemplo. Eso parece un poco complicado, pero sí intentaré explicarlo de manera a que se vuelva muy simple en nuestro estudio a nivel nacional. Intentamos analizar la congruencia. Eso quiere decir que la afiliación es el sector que mejor podemos definir. Eso quiere decir que todo el sector puede reflejar toda el área. Después tenemos los diferentes sectores. Eso quiere decir, aquí indicamos todos los sectores a donde hay sindicatos que también son miembros de otros sectores y especificamos si solo se va a cubrir una parte del sector o si todo el sector por entero. Bueno, la congruencia es un factor muy importante. Y claro que al final eso es un poco más complicado de cómo lo explico yo, pero solo para daros una idea. Y las representaciones pueden actuar solo hasta un cierto nivel, pero claro que hay límites en todas las organizaciones que varían de un país a otro. Después de esta parte, después de este formulario que os enseñé antes, bueno, como he dicho antes, presentamos un poco el sector, el empleo y las tendencias económicas. Después hablamos de los socios sociales, un análisis de los socios sociales en los Estados miembros y terminamos con un análisis del interés hacia la representación a nivel europeo de los partners sociales que están organizados en este sector. Bueno, otra transparencia del estudio REP, otro estudio que ha hecho la Unión Europea a partir de 2007 y que se va a terminar en el 2013 y 2014, así que todavía tenemos una parte que vamos a publicar en los meses que vienen. En el año 2006 tenía una universidad de Bélgica, desarrolló este estudio por cuenta de la Unión Europea y los datos están disponibles en la página web si queréis. Y bueno, podéis mirar, podéis ver en este enlace estos datos de que os hablo. Pero bueno, no hace falta poner todo el enlace, solo hace falta escribir Eurofound European Study y bueno, os aparecerán todos los datos en relación a esos proyectos de que hablé yo. Es muy interesante analizar el perfil industrial de los diferentes países y eso lo vamos a hacer con un informe analítico y de comparación
para analizar cómo la representación social está representada en todos los países europeos, las perspectivas diferentes y lo que se identifica como contratación, convenios colectivos, contratación colectiva. Bueno, este año también estamos desarrollando un estudio REP para el diálogo social. Lo estamos haciendo con ETUI y otras organizaciones. Es un estudio cross-sector que analiza diferentes sectores y hace parte siempre de ese estudio REP. Y bueno, como hay diferentes socios implicados, no puedo enseñar aquí todos los datos porque todavía no los hemos publicado, pero los vais a encontrar en nuestra página web. Como veis, vemos los datos de los sindicatos, de las asociaciones patronales, de empleadores, y se ve la diferencia de asociación a nivel europeo, que se refleja en el diálogo social, en el convenio colectivo, que no se desarrollan de forma simple, pero yo creo que se necesita una coordinación. No hay otra forma. Lituania me parece que tiene solo una confederación de sindicatos, pero todos necesitamos una coordinación. Otra transparencia más detallada. Podéis ver aquí dos números interesantes. De momento, la densidad, el enfoque ha sido muy importante para nosotros. Nos hemos centrado en el número de empleados en el sector. Hemos dividido el número de los sindicatos por el número de los empleados en este sector. Y podéis ver aquí en azul la densidad de los trabajadores que trabajan en empresas que están afiliadas con organizaciones de trabajadores. El verde, la intensidad de porcentaje de trabajadores que están afiliados con los sindicatos. Y ese estudio cross-sector que analiza diferentes sectores puede proporcionar datos muy importantes, yo creo. A lo mejor hay todavía unos cuantos errores. Bueno, debemos todavía mejorar este estudio. Es solo un borrador, eso. Y bueno, espero que no fue demasiado aburrido y que podéis sacar inspiración de lo que dije. Muchas gracias.